estamos aquí abriendo un espacio de debate para escuchar realmente a la gente, a los ciudadanos, para escucharnos entre nosotros y para luego todo lo que saquemos de aquí devolverlo a las instituciones y realmente que la política vuelva a salir del pueblo a donde tiene que llegar. Empezando a hablar de los servicios sociales ahora. ¿Y por qué ahora? Pues porque ahora vemos un riesgo grave de desaparición. O sea que poneros las pilas los que estáis ejerciendo cargos de responsabilidad política. La trama del agua y la privatización del agua en Avilés llevaría para hacer un pleno de estos monográfico, porque yo creo que hay un poco el manual de cómo se produjeron las privatizaciones de servicios públicos y concretamente del agua en el Estado español. Y el manual. En este sentido, el Parlamento de la Xente tiene que ser y es una recuperación del protagonismo colectivo, del protagonismo de la gente. Podemos no es lo importante, Podemos siempre hemos dicho que es un instrumento de transformación, que creemos también no solamente en la capacidad política de nuestros representantes en las instituciones, sino que además creemos fundamentalmente en la inteligencia de la gente, la inteligencia de lo común. Creemos que hay que estar con un pie en las instituciones, pero también con un pie fuera, siempre atentos a las demandas de la ciudadanía. Mi función no es tanto porque no puedo tener ese conocimiento de su funcionamiento interno, pues de hacer todo ese cribado, que seguro que una vez dentro pues se va conociendo, sino de hacer un poco más de correa de transmisión entre la sociedad y el ente público, de intentar abrir ese debate tan necesario como decía Óscar y no tener miedo a preguntarnos 10 años después para qué estamos pagando y por qué hemos creado una radiotelevisión pública, ¿no? Desde la experiencia propia es que cada cual en el sitio en el que está, en este caso de trabajo, no puede esperar a que venga otro a solucionar la papeleta y tiene que intervenir ya. Yo no puedo esperar a que se apruebe la ley siguiente o a que pase las elecciones y pueda ganar no sé quién que me pueda resolver la papeleta, porque en la tele están pasando cosas todos los días y quien dice en la tele, que es lo que estamos hablando, dice en otros lados. Parlamentos de la Xente, el objetivo que tienen es, en primer lugar, poner en común a las personas que están interesadas en extremados temas de la su vida cotidiana. En este caso ya era fundamentalmente derechos sociales y mundo rural, y también hay una oportunidad de poner las instituciones al servicio de la gente en el mismo momento en el que participen pues personas que tienen cargos públicos. ¿Quién nos empezó? A partir de qué momento empezamos a oír una vocecita que decía: perdéis fuelle, os quedáis... No, fuelle, si fuelle estarán ellos, yo estoy fresco como una lechuga. No se termina la película el día 20, no es una hora nunca, pero imaginar la cara que se les va a quedar si el día 21 nosotros obtuvimos, y cuando digo nosotros es cualquier expresión de movimiento popular, obtenemos unos buenos resultados, la cara que se les va a quedar los siguientes 3 años. Eso es lo que él marca, ¿no? La alegría que tú sentiste aquel día diciéndoles a la carita lo que tenían. No va a ser lo mismo volver a los plenos o volver al Parlamento con ellos sabiendo que suena ahora sí el tic-tac de que se les acaba la historia. Pues estamos recorriendo Asturias, cumpliendo con una promesa. Son más ya de 30 encuentros del Parlamento de la Xente, donde lo que estamos haciendo es contar lo que hacemos día a día en las instituciones, a nivel local y a nivel autonómico, trasladando también las propuestas que nos están llegando a todos los niveles, desde propuestas relacionadas con la iluminación,
con la movilidad y la accesibilidad dentro de nuestras ciudades, hasta las cuestiones relacionadas con la contaminación y con el transporte ferroviario. Queremos hablar de todas estas problemáticas, desde el nivel europeo con el Pacto Social del Agua hasta las tramas de corrupción que están condenando a nuestras ciudades. Nos cargamos las pilas y tenemos ganas de cambiar nuestro país a partir del 20D.